Bienvenida, bienvenido a Kombucha con Nita. Yo soy Nita Miralles del Reino de Nita. Pero porque como yo sé que tú eres muy divertida y yo también, pues si nos sale algo que me apetezca añadir, pues ahí lo dejo. Somos dos personas muy divertidas. Sí. Aunque yo acabo de estar llorando, pero es que yo soy una niña, yo paso del lloro a la alegría y de la alegría al lloro, vamos, En 5 segundos. 5 segundos. Eso es vivir presente. Literal, sí, sí. Estaba hablándolo con mi compañera de piso, ¿no? Es que tú ves a los niños, que tú que tienes dos preciosos retoños, y son un aprendizaje, ellos no entienden el sufrimiento para nada como nosotros lo entendemos, porque como no tienen esa ansia de futuro, ni esa nostalgia del pasado, es una Ujú. pasada. Claro, no está ese componente de anhelo constante de estar en otro lugar o de haber estado en otro lugar o así. Eso es. Eso es. ¿Y cómo te reciben? ¿Tú llegas a casa o ahora terminas el podcast? Yo los busco, pero bueno, ahorita yo estoy exhausta. Entonces, es como que ya, móntense en el carro. Dale, ven, vamos a la casa. Sí, más o menos así. Sí, pero digo ellos te reciben siempre alegres, como los animales, quiero decir, tú llegas a casa, ¿no? Depende, porque, ¿No? o sea, sí alegres de verme, pero entonces, por ejemplo, Santiago se pone a llorar porque no quiere que lo montes en el carro, o de repente Emma se distrae y como que sigue jugando por allá y de repente ya es hora de irse. Y entonces es interesante. No es tanto como nos imaginamos, creo yo, que es y nos abrazamos y se montan en el carro de una. ¿No? No, no, está claro que no, por supuesto que no, por supuesto que no. Es interesante. Y también porque nuestra vida, la sociedad en la que vivimos, no... Vamos a ver, yo sí que creo que si este conflicto humano existe, ¿no? Porque nosotros tenemos el conflicto, todos tenemos la misma pregunta, ¿no? ¿Qué es la felicidad? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿La muerte existe? ¿Por qué el ego? Todos tenemos esto. Entonces, o nosotros, nuestra conciencia ha evolucionado tan rápido que nuestro cuerpo no ha tenido tiempo de asimilar todo esto, o yo no entiendo cómo hay esta fricción constante, este sufrimiento. Esa fricción constante. Bueno, fíjate que eh, por lo menos la primera noble verdad del camino de Buda es que va a haber sufrimiento, ¿no? Entonces, que es como inevitable como experiencia humana. Pero claro, a la misma vez no hay que quedarse ahí pegado. Entonces, para mí, yo diría que no es tanto de la fricción, sino de cómo se lleva y el no quedarse pegado ahí y tampoco y también reconocer que esos momentos de fricción o de caos o de crisis o de casi como sensación de estar yendo en contra de algo o de estar resistiendo algo, em, también llevarlos como de una forma bastante vulnerable, ¿no? Bastante humana, por decirlo así, que básicamente significa que hay un estado de impermanencia, incluyendo lo que es de conciencia, de trabajo de ego. De hecho, en mi libro Zombie de Ego, después de que doy todo el trabajo de ego, al final digo, ahora olvídate de todo esto. Espera un momento, Porque hemos empezado como soy yo, muy vorágine, ¿no? De me encantan las ideas y tú ahí me has seguido porque sí, porque hay esa conexión, pero vamos a empezar por el principio. Estamos en Kombucha con Nita. Hoy tenemos a Verónica como invitada, que es Verónica de Purple Brain Nutrition. Y mi conexión con Verónica es muy especial porque ha sido incluso terapeuta mía o me ha guiado, como le gusta a ella decir, ¿no? A ella siempre dice mis guiadas y a mí me ayudó mucho y me sigue ayudando, aunque no esté en esa comunicación constante con ella, porque es una persona muy
que inspira muchísimo, porque es esa persona que yo diría sabia, ¿no? Porque no es que tiene conocimiento o que solo hace cosas por hacer, sino que aúna la realidad de la vida, es decir, ¿de qué me sirve el conocimiento, no? Y básicamente uno de sus estudios o el centro de, de su estudio es el ego. Y el ego está muy relacionado con lo que estaba hablando ya del sufrimiento. Pero voy a dejar que te presentes tú un poquito más. Bueno, Anita, gracias. Bueno, yo estoy muy emocionada de estar aquí. Sabes que para mí es un placer. Me encanta también el trabajo que haces y por supuesto la persona que nos permites conocer. Y, y bueno, el tema del ego es un tema que a mí me apasiona. Em, yo diría que empecé como tal a indagar o investigar un poco. Primero fue en atención plena y un poco lo que es budismo secular, o sea, un budismo que no tiene una connotación religiosa ni moralista y con una aplicabilidad sobre todo en la cultura occidental. Entonces, yo empecé ahí en el 2009, primero con Sri Sri Ravi Shankar y ellos tienen una fundación que se llama El Arte de Vivir en Venezuela. Y empecé con meditaciones y yoga y yo recuerdo que estaba pasando por una ruptura, ¿no? Había terminado con un novio en ese momento y de verdad que me ayudó tanto a poder sentir el dolor, pero también trascenderlo, no quedarme pegada en ello y ver un poco más era como yo podía como crecer y madurar de ahí. Em, y bueno, y ahí más o menos empezó. Luego estudié, en ese momento estaba estudiando nutrición y dietética, terminé la carrera y después estudié psicología, pero ya acá en Canadá, donde estoy desde el 2011, entonces ya hace, sí, 10 años. Entonces, bueno, ahí en psicología, que yo amo la psicología, me encanta lo que es ese estudio de la mente y básicamente durante la carrera pues tuve mis crisis más fuertes de depresión, psicosis, adicción, tanto a drogas, pastillas y alcohol y muchísimas autolesiones, trastornos tormentosos con la comida que ya yo venía teniendo desde los 13 años de edad, igual que las adicciones, a veces las paraba, a veces las seguía, pero definitivamente fue como que explotaron, como fue todo a la misma vez y en su máxima expresión. Em, sí, eso fue alrededor del año 2013, más o menos, y de verdad que fue súper rudo. Luego en el 2014 conocí a quien es ahora mi esposo y en el 2015 quedamos embarazados y ahí empecé otro proceso. Ahora mi cuerpo estaba cambiando, todo un poco lo que yo conocía de mi fisiología estaba cambiando. Decidí tomar otro camino diferente al que nos ofrece la psiquiatría convencional. Ya, o sea, los medicamentos no me ayudaban en absoluto y decidí dejarlos y enfocarme en una forma más integrativa de ver lo que me estaba ocurriendo y de tratarlo a pesar de que llevaba años intentando. Y bueno, y luego poco a poco fui agarrando más y más y más herramientas. Yo creo que donde estoy ahorita es una recopilación de años de experiencia personal y también de diferentes caminos, caminos tanto en ese propio budismo secular. Ahorita estoy más en el camino de Shambhala, se llama, y tengo maestras que me encantan, como Pema Chodrón. Estoy ¿Cómo también. definirías la filosofía que, ¿no? que diferencia ese camino de Shambhala de, de otros caminos budistas? Porque hay muchas escuelas, ¿no? Tradiciones. Está el Yo creo Theravada. que Sí. necesitas hacer algo que simplemente te toca y que te llama la atención. A mí particularmente me gustan porque tienen mucha aplicabilidad en la cultura occidental y hay muchas cosas de mi rutina y de mi vida que me encantan. A mí me encanta la comodidad y me encanta mi casa y me encanta mi carro. Entonces, hay cosas que yo busco que sean respetadas dentro de lo que yo voy a estar practicando y sobre todo ese componente de vulnerabilidad.
Y es que la primera vez, yo he atendido a muchos primeros, ¿no? Primer curso de esto y primera clase de esta y primera, pero cuando yo atendí, por ejemplo, este camino de Shambhala y atendí el centro de Shambhala, que bueno, ahorita no hay. O sí hay, pero está todo online. Sí, eso Como sí. sabemos, mundo pandemia. Sí, Pero el ir físicamente al espacio, cómo me sentía y luego los libros de Pema Chodrón, sí. para mí, o sea, me cambiaron muchísimo la vida, igual que otros autores como Eckhart Tolle y luego otros que he ido conociendo también. Se dice Eckhart Tolle, yo siempre digo Eckhart Tolle, pero se dice Eckhart Tolle. Bueno, yo lo he escuchado como los dos, Ah, pero creo que es no Tolle. son válidos igual. Creo que es Tolly, si no me equivoco. Yo también le decía Tol y luego como le escuché Tolly en una entrevista y yo, ok, ¿será que más bien es Tolly? Entonces, bueno. A mí Pema Chodron particularmente es una mujer, es una maravilla y verla cómo se expresa y cómo habla y se nota que es que es amor, es que ella tiene amor de verdad. O sea, es la pura expresión de amor y compasión. Me encanta. Y además de que, por lo menos yo tengo un librito de ella, ahorita te lo voy a mostrar, que es este. Y este librito es un pocketbook, entonces chiquito, ¿no? Es Sí. uno de sus libritos. Y literal, abres cualquier página, cualquier día, y es como te dice exactamente lo que necesitas escuchar. Y eso es lo que yo busco, ¿no? Un poco la practicidad y el componente pragmático. Por eso es que de pronto no me aferro a ningún espacio, ni... Es que, por lo menos en el camino de Shambhala, hay un camino de Shambhala con todo lo que necesitas hacer a lo largo de años para, por ejemplo, ser maestra de Shambhala. Y yo lo dejo fluir, de verdad. O sea, para mí es acerca del componente pragmático y práctico, tanto en la crianza con mis peques, como en mi trabajo, como lo que llamamos abundancia, como depresión, ansiedad, todas estas cosas que son lo que usualmente también trabajo con personas. Ujú. Te refieres a que evitas caer en ningún tipo de dogma, ¿no? Ujú, ujú, exactamente. Que todas Sí, las sí. herramientas que estén a tu servicio las vas a coger, pero si hay herramientas que te obstaculizan el camino en vez de ayudarte a que sea más ameno, o sea, más fácil, pues igual esas herramientas no son para ti, ¿no? Sí, sí, yo creo que dentro de nosotros podemos sentir, ¿no? Un Sí. poquitico cuando algo lo estamos haciendo como para demostrar o para, por un tengo que o debería, ¿no? Un poco esa motivación egoica de fondo y cuando estamos haciendo algo porque genuinamente sentimos que es nuestro llamado. Incluso, mm, no sé si utilizaría la palabra fácil, yo diría que sería un poco más sentirse jalón intuitivo, ¿no? O sea, em, y no significa que nunca vaya a, de repente tú me ves y dentro de 10 años soy profesora de Shambhala, no sé, no significa que nunca lo vaya a desarrollar, pero sí sé que en este momento ese no es necesariamente, por ejemplo, mi camino, ¿no? O mi llamado o mi proceso y que me siento tranquila también con eso. Mm. Es curioso porque realmente en el budismo en particular se habla mucho de que todos somos, estamos interconectados y que todos somos lo mismo y por eso el desarrollo de la compasión. Cuando en el camino yoico puede incluso ser confuso y volverte incluso muy egoísta porque es como solo piensa en ti, métete a una cueva casi y desaparece. Bueno, depende de cómo interpretemos los textos sagrados, ¿no? Y a mí me gusta mucho el budismo precisamente por lo contrario, ¿no? Pero al mismo tiempo sí que somos únicos, ¿no? Aunque el budismo no cree en Atman, ¿no? Cree más en Anatman, no hay alma, pero sí que hay una unicidad, ¿no? Algo único. Entonces, es, es importante, yo creo que sintamos que nosotros podemos construir nuestro propio camino sin etiquetarlo y que no tenga una etiqueta, un nombre, no significa que sea el camino incorrecto. Oh, eso tal cual, Nita. O sea, no le agregaría absolutamente más nada. Pienso que ese es todo el punto. O sea, el punto es, tú tienes todos estos regalos, todas estas herramientas, todas estas oportunidades y posibilidades, y las puedes mezclar como tú vayas sintiendo que apoyan un poco esos valores que tú quieres ver crecer, bien sea esos valores, como tú dices, compasión, porque le encuentras la utilidad, le encuentras también ese componente de nutrir, por ejemplo, un poco más de contentment, es la palabra en inglés, que todavía no le encuentro palabra en español como tal, pero sería Tranquilidad, ¿no?
no te gusta ecuanimidad, es para esa, ¿no? Sí, pudiese ser. Yo creo que es que la palabra sería como que contenta, pero Sí. no, Hombre, no le queda. eh, Eh, hay otra palabra, estaba pensando, que es, pero sería si me viene te la digo, que no es como alegría, paz, es otra. quizás. Eh, Bueno, es como gozo, pero no es gozo. exacto, exacto. Es como un gozo, o sea, no es como esta felicidad de carcajea, de estarte riendo, jajaja, no, ni de tener la sonrisa, sino es como esta genuina paz y tranquilidad, incluso cuando puede haber tonalidades de sufrimiento, ¿no? Yo creo que también hay que normalizar un poco eso. Creo que es muy fácil irse por ego espiritual o por spiritual bypassing, ¿no? Eh, Que se me fue el nombre en español. no, pero muy bien. En español es que no creo que haya. Yo siempre hablo del spiritual bypassing y siempre lo tengo que explicar porque realmente no hay una traducción Mm, mm, para esta palabra. Y mm, es interesante, pero antes de ahondar en esto, vamos a empezar por la base de qué es el ego. ¿Cómo es? Porque, mm. claro, al final tenemos una construcción mental de lo que es el ego, incluso una definición que cada uno tiene, pero para que nos entendamos, vamos a empezar por cómo tú transmites qué significa el ego para ti y desde dónde nos hablas y así podemos desarrollar más cositas. Ok, entonces el ego viene siendo esa identidad falsa que se sacude o se amenaza muchísimo por el miedo a no ser suficiente o a ser rechazado. Y esto básicamente lo que significa es que todo lo que tenga que ver con yo soy y que le siga una frase, ahora podemos decir que hay maestros y personas que dirían que todo lo que le siga al yo soy es ego. Yo no pienso así, yo pienso que todo lo que le siga al yo soy que tenga un superior o inferior es ego. Entonces, por ejemplo, si yo digo yo soy eh, buena madre, eso en sí es ego, porque hay una mala madre y yo voy a tener, así yo me sienta como buena madre ahorita, yo voy a tener un miedo de fondo de ser mala madre. Y ese ser mala madre tiene una cantidad de características, ¿no? Igual que el ser buena madre. Entonces, todo lo que se refiera a bueno, malo, peor, mejor, es ego y todo lo que lleve esa sensación también, ¿no? Entonces, a veces no es el yo soy, sino es la sensación de culpa, ¿no? Entonces, la emoción es como culpa, vergüenza, envidia, rencor, resentimiento, celos, todo esto son emociones que señalan que hay este miedo a no ser suficiente que se está manifestando, ¿no? En el caso de las emociones se está manifestando corporalmente y a veces en forma de pensamientos, ¿no? Como mírala a ella, entonces mucho en lo que son las comparaciones, nuevamente porque tiene esta dicotomía, ¿no? Y este superior-inferior, entonces mírala a ella, qué linda es, yo soy toda fea, que yo no valgo, entonces ahí hay, ella es superior, yo soy inferior. Entonces, todo donde se manifieste y hay evidencia de, de estos dos extremos es ego. Entonces, lo que entiendo cuando hablamos así es que el ego per se no es algo positivo. O sea, lo que queremos es disolver el ego o por lo menos gobernarlo. El ego no diría que es positivo ni negativo, eso vendría siendo ego. Valga la. Diría que más bien tiene un componente evolutivo de tratar de sobrevivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algo positivo de que tu comunidad te vea como buena, ¿no? Vas a recibir más ayuda, vas a tener más amigas, vas a recibir más apoyo, vas a sentir menos amenaza. Entonces, hay un componente evolutivo por lo cual nosotros mm, buscamos a ego o permitimos que ego a veces tome algunas decisiones. Es El decir, nos beneficia, nos beneficia. En vez de perjudicarnos, en ese caso nos beneficia. Exacto, exacto. Igual que alguna de sus manifestaciones, como por ejemplo eh, perfeccionismo, puedes moverlo de un perfeccionismo mal adaptativo, donde hay unos ideales y estándares muy rígidos, a unos ideales altos, pero flexibles, ¿no? Entonces, hay formas en las cuales puedes jugar con tu ego, o por ejemplo, lo que es control rígido, que es una forma muy unidireccional, entonces, como tú estabas diciendo de, bueno, yo me voy a sanar a mí y voy a trabajar para mí, y yo en mi cuerpo, y yo en mi práctica, y que yo, y es como que buenos días. Buenos días, disculpe, le estoy molestando. O sea, entonces,
cuando hay tantos altos niveles de egocentrismo y aislamiento, nosotros podemos movernos un poco hacia de repente un poco más el yo nosotros, donde yo quiero, yo y mi cuerpo, yo y mi práctica, y lo comparto de esta manera y presto servicio así, y reconozco que de repente esta persona me cae mal y lo veo con curiosidad en vez de verlo con, y ahora le voy a aplastar porque yo tengo la razón, ¿no? Que ese yo tengo la razón viene siendo también ese ego, esa imposición, ¿no? De Correcto. poseer como Sí. algún tipo de verdad que por lo general es una historia mental y eso señala apego a la mente, un apego de estar dormidos, de no darnos cuenta que la mente realmente es, o sea, no eres tú, es como decir que tú eres tu brazo, ¿no? Es Es una parte parte de de ti, tu es una parte de experiencia, ti, está claro. es parte de tu experiencia humana, o sea, tú no puedes andar, yo por lo menos hasta el momento no he visto cuerpos sin cabezas andando por ahí, no sé tú, bueno, no sabemos hasta 2021 qué pase. Todos se necesitan y ahí viene también incluso el concepto de comunidad. Puedes decir que tu propio cuerpo, mente, alma, espíritu, como lo quieras llamar, son una comunidad y que Claro. uno no funciona sin el otro, se tienen que ayudar, ¿no? Claro, Hay una aunque cosa, el ego no lo ve tanto así, no, ¿no? claro, El ego es como que yo sola todo, o por el otro lado yo nada, ¿no? O sea, siempre son como demasiado dramático, ¿no? Estos dos extremos. mm, Entonces, como tú dijiste, y me gustó esa palabra, y esa también es la palabra que yo uso, que es el trascender el ego, que básicamente se trata acerca de ver más allá, ¿no? O sea, sí, estás sintiendo rechazo, incertidumbre, estás sintiendo que no eres suficiente, estás sintiendo que lo haces mal, pero puedes ver un poquitico más allá, puedes habitar ese dolor, habitar esa incertidumbre y ahí necesitas herramientas, ¿no? O sea, cuáles son tus anclas y bueno, ya nos podemos meter en otras cosas más profundas, pero hay algo detrás de ese miedo y eso viene siendo vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad, esencia, bodhicitta, tiene muchos nombres y muchas te voy a experiencias. decir que contigo me meto a donde sea, ¿eh? Has dicho que yo me meto a donde sea, al barro donde sea, Verónica. Pero quería decir una cosa respecto a la práctica, que ya que muchos de los oyentes también van a ser son practicantes de yoga y algunos no, pero esto es muy curioso. En la práctica de yoga, pues como digo, es una práctica muy narcisista. Si tú la miras, es una práctica para mí, por mí, hacia mí. Es que es así. Entonces, a no ser, si tú no tienes una intención clara, lo que estás haciendo es de lo que vamos a hablar un poquito ahora, que es el spiritual bypassing, es decir, lo que haces es alimentar tu ego a un nivel que te ves tan arriba que de hecho te quieres ir de la sociedad, pero porque piensas que no tienes nada que coger de la sociedad y que tú no les vas a dar nada, por supuesto. Entonces, una práctica muy importante es la práctica de mantras, que a mí antes no me gustaban nada, de hecho, pero ahora que los entiendo y que he conectado, me gusta muchísimo. Y hay un mantra es el de acaba con lo caja samastaja sukinova bantu, que seguro que te suena, ¿no? Que es el de deseamos que todos los seres sean felices, que los gobernantes sean justos, etcétera. Y yo siempre le digo a mis alumnas y alumnos, da igual que no sepáis el mantra, pero al final de la práctica tenéis que hacer el acto más importante, que es el de esto que he cultivado, lo entrego, lo entrego. Me he cultivado para darlo, para entregarlo y para agradecer. Y para mí, si no hay eso en la práctica deja de ser espiritual. Es una práctica meramente física y meramente egocéntrica. Oh, sí, Nita, completamente de acuerdo. Y este es un temazo, pienso, yo también llevo practicando yoga desde 2009. De hecho, este es lo más largo que llevo sin practicar yoga, que viene siendo por el posparto de mi peque, que tiene un año, y la pandemia. Y a mí practicar yoga en la casa, no. No va conmigo, todavía me estoy resistiendo. A mí me gusta ir a un centro, me gusta sentir a la gente, me gusta salir de mi casa, especialmente con peques. Es un espacio privado para mí, donde no tengo el ruido de los peques y donde dar. Entonces es ese yo nosotros. Entonces el yo quiero silencio de los peques, yo quiero esto, yo quiero que buenísimo. Pero como tú dices, necesita haber un nosotros al final, algo que te conecte con el resto, em, bien sea mantras, los amo, me parecen que es una forma hermosísima de vibrar intenciones y energía, y especialmente si son voz alta, o sea, son muy poderosas, me encantan. Además, También, hay evidencias científicas de cómo esas ondas, ¿no?, afectan a nuestro cerebro. no, o sea, yo las amo, las amo. También, y otra forma es la respiración, ¿no? Entonces, la respiración, las intenciones.
Y esta es uno de los puntos también importantes, es que durante la práctica tú estés de una u otra manera también trabajando lo que es la autoescucha, el ego, la compasión, porque como tú dices, es muy fácil que se convierta en una práctica desde automatismo, ¿no? Esta es la pose perfecta, y entonces, y lo que estás haciendo es automatismo, hacerlo perfecto. Automatismo básicamente es abandonar un poco la experiencia en todos tus sentidos, ¿no? De sentirla espiritualmente. Incluso puede que, y a mí me ha pasado muchas veces que durante alguna práctica de repente me pongo a llorar, ¿no? Y dejarlo como fluir, ¿no? Entonces, conectar con eso, pero sí. Y a mí me pasó, yo practiqué de forma muy, muy, muy egocéntrica, incluso nutriendo lo que era mi relación tormentosa con el cuerpo, durante muchos años, y para mí era casi como una competencia, ¿no? Yo veía que la otra hacía más poses o más profundos que yo y era como que, no, yo, ¿no? Y es como que no me di cuenta sino hasta mucho tiempo después Que era una que trampa, es otra trampa. y Como había otra forma hay otra forma de vivirlo y de hacerlo. Para mí era acerca de llegar a esa pose ideal, y sí. eso era un reflejo de todo lo que estaba haciendo con el resto de mi vida. Entonces, yo creo muchísimo que si prestamos atención, con atención plena y conciencia a la práctica, es un reflejo tal cual de cómo estamos viviendo el resto de las cosas. Si te estás comparando con la del lado, probablemente te estás comparando también cuando estás en la casa, cuando estás en Instagram. Por Si supuesto, por buscando ese supuesto. perfeccionismo, de objetivo, de que sí, 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 porque no significa que no tengas objetivos, yo también tengo objetivos, a mí me encanta también en las prácticas, decir, me encantaría esta pose, ¿no? Se ve linda, también ese respeto artístico, pero ¿cómo está el camino? ¿Cómo está el proceso? O sea, no ¿Desde hay dónde nada. viene? ¿Desde dónde viene? ¿Viene desde que creo que voy a ser mejor porque consiga Claro, X postura? ¿O viene desde se ve, se ve que la disfruta? Igual si llego ahí voy a disfrutar algo también diferente o voy a experimentar algo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y tengo una pregunta ahora, redirigiendo un poquito. Ayer estaba hablando, ¿no? Con una amiga, pues voy a hacer este podcast con Verónica sobre el ego y me dice, una pregunta, ¿y qué diferencia entonces hay entre el ego y el autoestima? mm. Entonces, a mí me gusta decir que está ego y esencia. Autoestima es una forma de ego en que el autoestima se basa en soy buena, mientras que esencia es siempre eres buena. Entonces, a ver si me explico. El autoestima tiene muchísimo que ver y tiene muchísima influencia con lo que logras y con lo que los demás piensan de ti y lo que tú opinas de eso. Entonces, todo tiene que ver con una evaluación de bien y mal. Por eso decimos, tienes una autoestima alta, tienes una autoestima baja, y es muy dependiente de cómo te percibes, de cómo te ves y cómo te perciben los demás. Claro, de ¿Qué reconocimiento, pasa? es decir, tienes sed de reconocimiento constantemente y de elogios, Claro, ¿no? claro. Ahora, por supuesto que somos humanos y tenemos ego, eguito, egote por aquí y por allá. Yo siempre digo que en el trabajo de ego, en vez de enfocarte en... Porque la idea de trascender ego, yo pienso que es una práctica un poco más adelante, ¿no? No, no de que no sea accesible, pero es un poco más avanzada en el sentido de que necesitas un poquitico de práctica para poder sentir y habitar ego y ver un poquitico más allá. Antes de eso, y de hecho no solamente antes de eso, en tu día a día, yo prefiero es que busques y reconozcas porcentajes. ¿Qué porcentaje de tu día y de tus decisiones son ego y qué porcentaje son ser genuino, esencia, confianza, compasión? Entonces, otros valores que tienen que ver con esa parte de unión de yo, nosotros. Y eso es algo que tú no lo estás haciendo para evaluarte en el sentido de lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Nuevamente volvemos a caer en ese propio ego, sino de simple curiosidad, porque van a haber periodos de tu vida donde va a haber y vas a usar más ego, desde, puede ser porque estás más cansada, porque estás en medio de una pandemia, porque están saliendo traumas, porque estás en medio de un trabajo kármico muy profundo, o sea, hay muchas razones por las cuales tú puedes tener más ego o menos ego presente en diferentes momentos de tu vida. Pero el autoestima viene siendo uno de esos.
porcentaje de ese ego en que es dependiente de percepción, de bien o mal, mientras que esencia, el simplemente ser, tu ser genuino, no le importa, no le importa en realidad. Entonces, un ejemplo es, vamos a decir que, ok, y esto no es ningún ataque a ningún movimiento en absoluto, pero por ejemplo, Body Positive se basa en autoestima, se basa en que tienes una visión positiva de tu cuerpo, mientras que esencia o un trabajo más desde un trascender de ego es body neutrality, neutralidad corporal, es tu cuerpo es, ya, no te tienen que encantar, no te tiene que parecer bello, no te tiene que disgustar, no te tiene, ¿vas a sentir emociones al respecto? Sí, porque eres humano y eso no lo puedes evitar, pero tu respuesta a ello no necesita ser, no, pero sí, sí, está bien y es lindo. No necesariamente, puede ser simplemente es. Yo prefiero incluso promover, desarrollar una visión más artística y funcional, por ejemplo, en este caso del cuerpo, ¿no? Y de ese yo nosotros. ¿Qué siento yo con mi cuerpo? Le aprecio. Entonces, para mí, siento un poco más de valor en aprecio y agradecimiento y abundancia o minimalismo, que todos vienen siendo un poco lo mismo, pero de diferentes ángulos, que autoestima, ¿no? O ese, incluso puede ser hasta la psicología positiva, ¿no? Que es como tan dependiente de ese De todo está resultados bien, ¿no? también, exacto. De un Que a estímulo. veces lo necesitas. O sea, a veces vas a necesitar un poco. Nadie te está diciendo que no, especialmente cuando estás muy metida en el pantano, usa lo que sea que tengas. Sí, sí, desde luego. Pero por eso es tan importante y creo que tiene que ver con lo que tú decías de trascender el ego. No podemos empezar por ahí porque si no tenemos otras herramientas es que estamos perdidos y no sabemos Claro, por dónde empezar. Y esto claro, ocurre con todo. Es como las personas que dicen, es que yo me siento a meditar y no me funciona. claro. Mujer, no te sientes 20 minutos a meditar. Vamos a sentarnos 30 segundos, un minuto o vamos a empezar observando. O muchas personas quieren herramientas en momentos muy drásticos y realmente lo ideal es empezar desde ya, es decir, donde estés ahora, sea en el momento en el que te encuentres, porque esto es como cuando vamos a terapia cuando tenemos un problema. Realmente deberíamos ir a terapia más a menudo y a lo mejor cuando estamos bien, o por ejemplo, yo que tengo pues mis issues con relaciones personales con hombres por mi infancia, lo que sea, bueno, tú me conoces, pues a lo mejor tengo que ir a terapia cuando voy a empezar una relación, para no cagarla desde el principio y decir, vamos a observar ahora, no cuando esté metida en el meollo que no puedo salir y cuando esté en el duelo ya, ¿no? Un poquito De lo hecho, mismo. Vamos a construir las herramientas porque no sabemos cuándo van a ser necesarias. Entonces, vamos a empezar. De hecho, Nita, esto que estás diciendo es tan importante y espero por favor que todos los que están escuchando, todas, todos que escuchen, se lleven esto, que es utilizar lo que tengas disponible. O sea, a veces pienso que colocamos todo lo que tiene que ver con espiritualidad o salud, como sea que defina salud, como allá arriba, ¿no? Como allá arriba, como que algún día podré. Y la constante sensación de que quizás no estás haciendo suficiente, lo estás haciendo mal. De hecho, tal cual como Nita y yo estamos hablando, spiritual bypassing, que creo que no lo definimos, lo voy a definir un momento. Vale. Spiritual bypassing es el uso de espiritualidad o de herramientas y prácticas espirituales para ignorar, oprimir psicología, la mente y las emociones. Entonces, básicamente es como que, es como decir, yo, como soy este ser espiritual, no siento enojo. Y es como, mm, ok. Y lo que realmente cuando vemos lo que está ocurriendo en estos casos es una opresión y un miedo tan intenso y está tan guardado allá abajo y por supuesto necesita haber mucha separación y mucho control sobre el entorno. Yo creo que unas cuantas horas con unos peques y le va a salir el enojo, sí o sí. Desde luego. Claro, Entonces, por eso eh, hay una observación. Cuando ves a los monjes budistas o a los yogis o personas que han mm, renunciado, ¿no? Renunciantes que se llaman o sadhus, etcétera, ¿no? Hay una parte que realmente en su vida es más fácil y es porque su relación con la realidad y tu relación con la realidad es muy diferente. Al final,
no digo que su realidad sea más difícil o más fácil, pero es muy diferente los obstáculos que unos tienen y los otros. Claro, si tú te quitas todo lo que te molesta, es decir, te quitas lidiar con la sociedad capitalista, con tu familia, no tener familia ni hijos, cojones, pues es verdad que te puedes dedicar solo a trascender el ego, ¿no? Es verdad que has renunciado a toda una vida, a una vida de cosas tangibles, ¿no? De bienes, etcétera, pero es que es muy diferente. Y a veces la forma de aplicar esas herramientas va a ser diferente. Y es que Nita también, aun cuando hablamos con esos monjes, por lo menos hasta Pema Chodrón o Eckhart Tolle, que son, o sea, maestros que, o sea, maestros, hasta ellos mismos te van a decir, sí, yo sí siento enojo, yo sí siento miedo. Y de hecho, cuando tú escuchas, por ejemplo, a Pema Chodrón hablar de fearlessness, que es no sentir miedo, ella realmente lo que está hablando es no tenerle miedo al miedo. Ella no está hablando de no sentir miedo. Entonces, en spiritual bypassing hay como esta carcasa, ¿no? Es muy duro, no es esta valentía, no es el fearlessness que podemos realmente, o por lo menos yo no conozco, no voy a decir que nada es imposible o no existe, pero yo no conozco esto de completamente disociar de tu mente y tu cuerpo de una forma en la cual no reaccionas en absoluto a tu mente. Por supuesto que hay, y yo me refiero a una reacción corporal, no tanto una reacción verbal, ¿no? O sea, que es algo que poco a poco podemos trabajar, no que yo nunca grite, pero sí definitivamente grito mucho menos de lo que gritaba antes, o soy mucho menos reactiva de lo que era antes de conocer a mi ego, ¿no? Entonces, yo quiero que se lleven es que, por ejemplo, este tema de autoestima o cualquiera de los temas que estemos hablando, que aun cuando sean o tengan tonalidades de ego, si tú necesitas usarlas ahorita, úsalas. De hecho, en relaciones tormentosas con el cuerpo, em, yo suelo empezar por ahí, porque es muy difícil empezar con simplemente habita la incomodidad y es como, bueno, ¿qué tal si empezamos? Y depende también de la persona, depende de las herramientas que tenga y qué tan profundo esté. Y las emergencias, ¿no? Porque hay momentos que son más, un poco más de vida o muerte, literal, ¿no? Tanto de depresión como de autolesiones, como de psicosis, donde en ese momento no es realmente importante el porcentaje de ego y el porcentaje de esencia, sino sobrevivir en primer punto. Y luego vamos a arreglar no es la palabra, yo diría, luego vamos a probar con el resto de las herramientas poco a poco. Bueno, cuánta información y qué conversación más interesante, la verdad, porque conversar contigo es como conversar con una amiga. Y no quiero, pues eso, siempre que hago estos podcasts, yo valoro mucho el tiempo. Para mí el tiempo de las personas es algo, creo que es el mejor regalo que podemos dar. Es el regalo más valioso porque es realmente lo que se nos acaba constantemente, ¿no? El tiempo pasa, envejeces y al final vas a morir. Entonces, simplemente quería recordarlo y agradecerte. Y quería pues ir redondeando así un poquito la conversación y preguntarte, ¿qué tips o herramientas o cosas así muy básicas a lo mejor que no requieran de muchísima inversión de tiempo le darías a alguien que está interesado en ahondar en ese ego, o por lo menos mirarlo, no tener miedo o habitar en ese miedo? Pues, ay, no, qué rico es hablar contigo, Nita, no quiero que se termine. Que tampoco. Yo diría que, y esta es una de las cosas que a mí me cambia el día y me ha ayudado mucho, es que en las mañanas, aun cuando me levante, y a veces se me olvida, pero trato de que no, me levanta con el ruido de los niños o me levanta apurada, independiente de lo que sea, o de repente lento y es inhalar y exhalar. Entonces, primero esa respiración profunda, con una exhalación larga y decir, buenos días mundo, trabajemos juntos hoy. En voz alta de ser posible. O sea, y si puedes y quieres agregarle un extra mirando por la ventana o un momentito, abre la puerta y simplemente dilo. O sea, olvídate de que sea perfecto y de que te vayas a hacer un saludo al sol. Simplemente haz eso, porque yo a veces me bloqueo, ¿no? En que, ay, bueno, pero no puedo hacer el saludo al sol y ni la yoga, entonces mejor no hago nada. Y es como que en vez de entrar en este todo nada, simplemente inhala y exhala,
Mira hacia afuera y buenos días mundo, trabajemos juntos hoy. Y ahí ya tú estás sembrando la intención de co-crear, del yo nosotros, de yo estoy aquí, yo me presento, yo tengo intenciones, yo tengo quieros, pero tú también estás y vamos a dialogar, vamos a co-crear. Buenos días, mundo. Trabajemos juntos hoy. Tan sencillo, se nos olvida que en la sencillez reside prácticamente todo. Eso es así. Así es. Vale. Y bueno, pues creo que es un tip maravilloso porque realmente si empezamos con eso ya tenemos algo. La respiración, decirnos que no es ni siquiera una afirmación, es un hecho, es me he levantado, hay un nuevo día, vamos a ver qué podemos hacer hoy, ¿no? Y yo voy a colaborar y vamos a ver qué me traes. De hecho, la palabra que a mí me viene es acknowledgement, es reconocimiento de que no estoy sola, de que no me voy a encerrar en mis pensamientos, sino que hay un mundo y ese punto, aquí estamos. Eso es. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado nunca? A ver, el mejor consejo yo diría que, y este va un poco de nuevo con el cuerpo y la respiración, pero cuando yo estaba embarazada de mi primera nena, eh, para parir nos decían que soltásemos la mandíbula y que el cuerpo estaba todo conectado y que eh, podías tener un parto más ligero si soltabas un poco la mandíbula. Y no importa si no estás pariendo, y tú estás escuchando esto, porque luego me di cuenta que a lo largo de mi día, yo sostenía la mandíbula usualmente cuando estaba en un bucle mental o cuando estaba muy molesta y sentía impotencia y que simplemente relajar la mandíbula va mucho más allá de solamente parir, me abría un poco a preguntarme, ¿qué pasa? ¿Qué estoy sosteniendo? Y eso es un poco lo que me ha llevado también a esa aplicación de minimalismo, ¿no? Un minimalismo mental em, y un minimalismo emocional de no atracarme o aferrarme a cosas que ya no me pertenecen o que ya no puedo hacer nada con ellas. Entonces, relajen la mandíbula. Me encanta ese. Pero es que yo a veces incluso lo hago, o sea, de muevo y digo, venga ya. Sí, Es sí. verdad. De repente estás. A mí me pasa también con el ceño, el frunzo Oh, del sí. ceño, el cejo, el ceño, el entrecejo. Y, eso, y me lo veo a veces en fotos. Ahora, por ejemplo, estoy relajada, lo noto porque estoy hablando contigo, estoy relajada. Pero otras veces cuando te pones una máscara, porque realmente te estás poniendo una capa, de repente tu expresión cambia, ¿no? Oh, Y sí, completamente. El, qué buen consejo, la verdad. El de relajar la mandíbula. Me gusta. Y te tengo las tres últimas preguntas, estas preguntas divertidas. Entonces, antes de que te las haga, ¿quieres decir algo más serio o vamos a por ellas? vamos por ella. ¿En qué animal te reencarnarías? Oh, em, creo que en un gato. Me gustan los relajados que son. ¿No? Están todo el O día parece. estirándose y parece que puedan hacer cualquier postura. ¿Verdad? Estaría ahí todo el día estirando naturalmente. Vale. ¿Y cuál sería la última comida que comerías si fueras a morir? Ah, yo creo que una arepa inmensa de mi papá. Arepa es una comida venezolana y mi papá hace unas que se mueren. Una ¿Y tu papá arepota. está en Venezuela o está en Canadá? Está en Panamá, pero estoy justo en el proceso de aplicar para traerlo. Bueno, todo el complique, ¿no? De ser venezolanos, así que ojalá. Aquí tenemos muchísimos venezolanos. Bueno, yo amo los venezolanos, me siento súper conectada y me encantan, me encantan. La verdad, conecto muchísimo con ellos. Y la última pregunta, se me acaba de olvidar, pero espera, dame un segundo. No me lo puedo creer, Nita. ¿Cuál era la última pregunta? A la inspiración. Que no me acuerdo, espérate. La última pregunta es, ¿cuál es tu momento favorito del día o de la vida en general? Para mí el amanecer, entonces, si puedo tener un amanecer, un momento solita de ver
el sol, donde todavía es oscuro, todo está en silencio. A mí me gusta un poco el movimiento, pero es justo antes de que empieces todo ese movimiento del día. Es mi momento preferido. Como yo digo siempre, cuando el mundo todavía no ha despertado, parece, ¿no? Cuando todavía está a punto de despertar, pero duerme. Sí. Mi padre me decía de pequeña, no puedes, mi nombre es Tania, ¿no? No es Nita, ¿no? Y me decía, Tania, no puedes salir, que no han puesto las calles y la playa no la han puesto todavía, porque no había amanecido. Entonces, como no la habían puesto, me hace mucha No la gracia, habían puesto. no la habían puesto, como que era un escenario todo. Muy curioso. Ay. Bueno, Vero, estoy muy agradecida por esta conversación y que ojalá a lo mejor en el futuro hagamos otra. Y yo estoy súper agradecida. em, Invítame cuando quieras porque sabes que me encanta hablar contigo y espero de verdad que las personas puedan sentir un poquitico lo que hemos hablado y sobre todo llevarlo a sus vidas y a su presente. Yo también lo espero. Y normalmente a los colaboradores les envío una caja de kombucha, pero hasta Canadá se nos hace muy complicado. Acá en el Polo Norte no llega. Así que No, te invito a que te compres una un ddía y que la próxima vez te diré, vamos a bebernos una kombucha mientras. te entiendo, Anita, porque en realidad tenemos fronteras cerradas ahorita y los envíos internacionales ahorita son un desastre. De hecho, la mayoría de los lugares y tiendas no están enviando a España. Lo sé porque he tratado de enviar cosas a España y no lo permiten. Entonces, no Ay, te preocupes, te entiendo. tu libro, que no hemos hablado del libro. Bueno, que quería recordar que Verónica ha escrito un libro sobre el ego. Sí, sí, lo tengo aquí. Sí, se los muestro. Son Por video. favor, Zombie de ego. Lo pueden adquirir tanto en papel como en Kindle, ¿no? El papel estoy muy agradecida, se agotó. Y estoy ahorita haciendo la segunda edición que sale más tarde este año. Estoy pensando que quizás en diciembre, ojalá no haya más retrasos, porque acá hemos tenido muchos retrasos con las imprentas, con la pandemia y todo. Pero está ahorita planificado para salir la segunda edición impresa a nivel internacional en diciembre. Qué bien. Bueno, pues yo me enteraré y también lo haré saber a todos mis seguidores. Y bueno, podéis seguir a Verónica en @purpleroynutrition. Además, ella es terapeuta, tiene grupos con los que trabaja, por así decirlo, guiadas. O sea que si os interesa su trabajo, su enfoque, por favor, no dudéis en contactarla porque desde luego que arroja muchísima luz en el camino. Gracias, Nita, tú también, de verdad. Les agradezco. Muchísimas gracias por todo. Y esto ha sido Kombucha con Nita. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotras. Si te ha gustado, puedes suscribirte al canal y compartirlo. Muchísimas gracias por tu presencia, como siempre.